Hola, crack, bienvenidos a vuestro canal de YouTube favorito, El Palo de Resenbrin. Está siendo una semana bastante complicada, puesto que no dejamos de tener malas noticias en forma de fallecimiento. Primero, está claro que el más mediático, el más conocido, es de Diego Armando Maradona, el Pelusa, que se nos fue con 60 años. También la familia del balonmano, yo desde pequeñito jugué también a este deporte, pues ha sentido la pérdida de Juan de Dios Román, el auténtico maestro del balonmano en España. Y ayer conocíamos el fallecimiento de un jugador senegalés, de Pape Bouba Diop, que pasará a la historia por ser el jugador que marcó el gol en el partido inaugural del Mundial de Corea-Japón de 2002. Así que bueno, no son buenos tiempos y sirva este vídeo también un poco como homenaje a ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer para hablar de estos dos futbolistas? Pues vamos a repasar en clave de los mundiales la trayectoria tanto de Argentina en los 5 mundiales, mejor dicho, 4 más 1, porque uno de ellos no jugó Maradona, y también lo haremos recordando aquella Senegal de 2002. Como digo, este va a ser el modesto y el pequeño homenaje que le vamos a hacer aquí en El Palo de Resenbrin. Vamos a hablar en primer lugar de Maradona, y hablar de Maradona evidentemente es hablar de la trayectoria de Argentina, pues desde finales de los 70, toda la década de los 80 y principios de los 90. En el Mundial 78, Maradona precisamente es protagonista por su ausencia, ya que estuvo en la lista de 25 previa al Mundial a disputarse también en el país sudamericano, y finalmente Menotti le descartó, fue uno de los 3 últimos descartes de la lista final de 22. Eso originó muchísima polémica, incluso hubo quien especuló con un posible intervención militar favoreciendo a jugadores de River como Beto Alonso en lugar de Maradona, que ya sonaba para Boca Juniors. Bueno, eso quedará dentro del imaginario de los mundiales. Maradona ganaría el Mundial Juvenil en el 79 y en el 82 ya estaría listo para ser el capitán y en el campo como jugador estandarte, el más importante dentro del seleccionado argentino, que todavía contaba con el bloque ganador del 78, con Bertoni, con Pasarela, con Mario Kempes. Sin embargo, la actuación de Argentina en ese mundial fue totalmente decepcionante, empezando por la derrota en el partido inaugural ante Bélgica, el famoso gol de Vandenberg. Luego veremos los 2 primeros goles de Maradona en los mundiales, esa victoria 4-1 ante Hungría, una victoria sin pena ni gloria ante El Salvador 2-0, y Argentina que estaba lista para pasar de ronda en ese formato tan extraño de triangular, en el que 3 equipos lucharían por una sola plaza, aquel mítico grupo de la muerte auténtico en Sarriá, en el que Brasil, Italia y Argentina tenían que disputarse una sola plaza. Fueron partidos terribles y Argentina no fue para nada competitivo, perdiendo el primero de los partidos ante Italia por 2-1 y luego enfrentándose a Brasil en un duelo que era clave para la clasificación. Ahí el conjunto argentino naufragó, perdió 3-1. Y además, pues Maradona se fue del partido expulsado por una patada al brasileño Batista. Y bueno, así acabó la primera experiencia de Maradona en el Mundial. No muy buena, como podéis ver, pero bueno, ya tendríamos tiempo para la revancha, puesto que 4 años después, el mítico Mundial 86, que no se habrá hablado ya de ese equipo, para mí uno de los fetiches, con Carlos Alberto Vilardo como entrenador, bueno, el arco con Neri Alberto Pumpido. Y bueno, ese equipo que defensivamente era una roca, fue avanzando ronda tras ronda. En primera fase ganándole fácil a Corea del Sur 3-1, a Bulgaria 2-2, el empate en la segunda jornada ante Italia con ese gol genial también de Maradona. Y luego a partir de octavo de final, pues aquello era una guerra. 1-0 en octavo ante Uruguay con el gol de Pedro Pablo Pasculi. Luego en cuarto de final el mitiquísimo partido ante Inglaterra, con los 2 goles más recordados, no solo ya de Maradona, sino también de la historia de los mundiales. Aquel gol con la mano de Dios ante Peter Shilton, y luego el gol de todos los tiempos, la recorrida memorable, el barrilete cósmico que se llevó por delante a 6 ingleses, y Maradona pues se encumbró como gran figura del fútbol mundial, y el gol de Lineker que recortaba distancia. 2-1 finalmente avanzaría hasta las semifinales Argentina, que se las vería en semifinales con Bélgica. Otros 2 goles de Maradona en otras 2 genialidades, una pase de Burruchaga, otra yéndose de hasta 4 rivales belgas y batiendo a Jean-Marie Paf. Y finalmente teníamos a Argentina en la final ante Alemania. En esa final Maradona no marcó, pero fue muy importante. Tras el 2-0 de Argentina, con el fallecido también Tata Brown marcando el primero, Jorge Alberto Valdano haciendo el 2-0, Alemania que reacciona a balón parado, marca Rummenigge y marca Voller, y quedando 5 minutos para el final, pues un pase maravilloso de Maradona, desactiva toda la defensa alemana, deja solo a Burruchaga a 40 metros de la portería, Briegel que lucha hasta la extenuación para recuperar la posición, y finalmente el burro vacuna a Toni Schumacher y marca el 3-2, que a la postre sería el definitivo. Segundo mundial para Argentina, primero
con Maradona. 4 años después lo vamos a tener en Italia 90, un Maradona que venía renqueante, con un tobillo, pues lo tenía así hinchado como una bota, casi le costaba trabajo poder calzarse, y sin embargo supo llevar con bastantes dificultades por el camino a Argentina a las rondas finales. Primero perdiendo en el primer partido inaugural el famoso gol de Oman Billik ante Camerún. Luego recuperándose ante la URSS con esa famosa segunda mano de Dios de la que la gente habla bastante poco, esa mano ante la URSS que impidió un gol de los soviéticos que podía haber sido el empate. Ganó 2-0 ese partido Argentina, empataría 1 contra Rumanía, pasaría como tercera de grupo y en octavos de final se enfrentaría con su eterna enemiga en Sudamérica, con Brasil. Una Brasil espectacular, de también el brasileño Careca, con Müller, con Baldo, un auténtico equipazo, el equipo de Sebastián Lazzaroni, y que era totalmente favorito. Fue un vendaval de Brasil, poste tras ocasión, Argentina totalmente desbordada, finalmente llega a 0-0 al final del partido, casi de forma milagrosa, y apenas 10 minutos para el final, una genialidad de Maradona, quien si no, que se basta de 4 rivales, cruza el pase para Caniggia, que en el mano a mano dribla a Taffarel y convierte el único gol del partido. Argentina avanzaba de forma increíble a cuartos de final. En cuartos se la vería con Yugoslavia, una Yugoslavia que venía de vacunarnos a Italia, como os cuento en el libro, ese partido famoso en Verona. En cuartos de final 0-0 y vamos a los penaltis. Maradona que falla su penalti. Sin embargo, ahí sale para penalti Sergio Goycochea, que había reemplazado a Pumpido por lesión, y salva a Argentina y lo mete en semifinales. En semifinales, la mítica en Nápoles, en el hogar de Maradona contra Italia. Los napolitanos se vuelven en contra de Maradona y apoyan, como es lógico, a su selección, a la Azzurra. 1-1, el mágico gol de cabeza de Caniggia manda el partido a los penaltis. En los penaltis Maradona marca y finalmente Goycochea para el lanzamiento de Aldo Serena, y Argentina increíblemente va a llegar a la final de nuevo de la mano de Maradona y también de Bilardo. La final pues es otro partido que ya conocemos sobradamente, un partido de verdad que bastante malo. Para mí es una de las finales peores en la historia de los mundiales y hablo con cierto conocimiento de causa. Y sin embargo esa final, pues primero con la expulsión de Monzón y luego con ese penalti bastante riguroso de Sensini a Klinsmann, que Codesal, el árbitro mexicano, decreta como pena máxima. Andreas Brehme consigue batir a Goycochea y finalmente pues Alemania consigue la victoria 1-0, partido bastante ramplón que no os recomiendo que veáis, a no ser que tengáis mucho gusto por este partido. Argentina quedaba segundo, Maradona quedaba bastante decepcionado y bueno, parecía que ahí prácticamente acababa la trayectoria de Maradona en los mundiales, puesto que a la del 94 iba a ser muy difícil que llegara por sus problemas en el Nápoles, por su sanción, luego su retiro en el Sevilla, luego pasó por Newell's. Sin embargo, la mística hizo que finalmente tuviéramos un mundial más para Maradona. Y es que Argentina, tras sufrir aquel famoso varapalo, el 0-5 ante Colombia en la eliminatoria para el Mundial 94, pues recurrió ni más ni menos que al Diego, al Pelusa, para la eliminatoria de repesca contra Australia. Argentina pasaría, como era lo lógico también, batiría a Australia y se metía en USA 94. Diego Maradona preparó ese mundial a conciencia, bajó de peso y finalmente pudo estar en la partida. Y ese equipo argentino se planta en USA 94 con una alineación espectacular. Del centro campo hacia adelante, todo estrellas. Fernando Redondo y Diego Pablo Simeone eran los jugadores, entre comillas, defensivos de ese centro del campo, que completaban ni más ni menos que Balbo, Caniggia, Maradona y Batistuta. 4 auténticos delanteros que hicieron, sembraron el terror en el área griega, 4-0 en el primer partido, con el último gol de Maradona en los mundiales. Luego vencerían a Nigeria 2-1, con 2 goles de Caniggia, uno de ellos asistencia de Maradona, y ahí es el principio del fin de Maradona y de Argentina en este mundial de USA 94, puesto que tras el partido ante Nigeria, el control antidoping le toca a Maradona. Algunos dicen que hubo mano negra en ese sorteo de quién debía pasar el control antidoping. Maradona da positivo, es expulsado del mundial y el equipo argentino literalmente se viene abajo, se derrumba psicológicamente, pierde con Bulgaria en el tercer partido de la primera fase y eso le condena a un cruce mucho más peligroso como fue contra Rumanía en octavos. Uno de los mejores partidos de ese mundial. 3-2 ganaría Rumanía ese partido, un partido espectacular, con Hagi, con Dumitrescu, con Radicioiu jugando muy bien el conjunto romano, también Batistuta.
finalmente descuenta Balbo para Argentina, que pone el 3-2, pero no es suficiente la remontada y Rumanía pasa a cuartos, Argentina queda eliminada. Así tenemos todo el periplo de Diego Armando Maradona en Argentina. Si hacemos un repaso, en el 78 pudo haber sido ya campeón del mundo con 17 años, como lo hizo Pelé en el 58. En el 82 sufre su gran decepción, puesto que todo el mundo esperaba que con él y el bloque 78 pues volverían a ser campeones. En el 86 sin duda es su pico, su top, con un juego espectacular, vertiginoso, rápido, desborde, siendo sin duda el mejor jugador del campeonato y llevando a Argentina a ser campeón del mundo. En el 90 es una mínima decepción, puesto que el equipo llega fatal, juega fatal y sin embargo es capaz de llegar a la final. Yo creo que es muchísimo mérito tanto de Maradona como del bloque poder mantenerse para no haber quedado eliminado antes, la verdad. Y en el 94, pues esa decepción, ese regusto amargo que nos quedará a todos, ese what if, que hubiera pasado si Maradona hubiera seguido jugando y hasta dónde hubiera llegado Argentina. Muchos dicen que hubiera sido favorito al título. Este ha sido el pequeño o gran repaso que le hemos dado a la carrera de Maradona en los mundiales. En la siguiente vamos a hablar de Senegal en 2002. Bueno, en este segundo bloque, como decíamos al principio, vamos a hablar un poquito de Senegal. Esa Senegal de 2002. El equipo africano solo ha disputado 2 veces la Copa del Mundo. Una fue en esta de Corea-Japón 2002. La otra la tenemos muy reciente en Rusia en 2018. En esta última no pasaron la primera fase, en un grupo bastante complicado. Tenían a Polonia, sobre todo a Colombia y a Japón. Se quedaron muy cerquita de clasificar, pero finalmente no pasaron los Leones de Teranga. Sin embargo, en 2002 nos hicieron disfrutar muchísimo. Ya avisaban los conjuntos africanos. Otro día os haré un vídeo más largo hablando sobre los africanos en los mundiales. La verdad es que hay historias muy interesantes. Como decíamos, ya venían avisando. Ya habían pasado la primera fase. Ya no eran la perita en dulce de los años 60 y 70. Teníamos a Camerún en el 90 llegando hasta cuartos de final. Nigeria en el 94 y en el 98 hasta octavos. También hay que recordar que tanto Nigeria en el 96 en Atlanta como a Camerún en el 2000 habían sido campeones olímpicos. Era sin duda el auge del fútbol africano. Bueno, pues a este 2002 llega Senegal en un grupo bastante complicado para ellos, puesto que en primera fase debían enfrentar a Francia, que era la actual campeona, a Dinamarca, siempre competitivo, y a Uruguay, que es un clásico también de la Copa del Mundo, doble campeón, aunque bien es cierto que hace ya muchísimos años. Bueno, pues en ese grupo Senegal, novata, tenía todas de perder. En un equipo donde evidentemente la exuberancia física era lo que más primaba, con Tony Silva, el céntrico portero, en una defensa muy fuerte, sobre todo con Lamine Diatta, con Ferdinand Coly, jugadores todos con experiencia jugando en Francia. Otro centrocampo muy físico, con Salif Diao, sobre todo con Pape Bouba Diop, que en paz descanse, y sobre todo arriba, pues se fiaba a la calidad de 2 jugadores. Uno es Kalidou Fadiga, que jugó en el Inter, que también jugó en el Brujas, un jugador que, bueno, tuvo un pequeño affair por un supuesto robo que hubo en una joyería, que se llevó un collar en Corea. Bueno, es una historia un poco turbulenta, pero sobre todo el Haji Diouf, el delantero que luego jugaría en el Liverpool, un delantero que se gustaba mucho jugar la banda izquierda. Pues la verdad es que dieron un magnífico resultado. A ello teníamos que sumar uno también de sus delanteros, Enrique Amará, que entró más avanzado del torneo. Bueno, pues con todas estas piezas, pues se enfrentaban en el partido inaugural del Mundial de 2002, cuando todavía lo jugaba el campeón vigente, ante Francia. Y era curioso, puesto que la mayoría de estos jugadores pues jugaban en Francia por todo el trasiego que conocemos de migración de gente de jugadores de Senegal al país francés. Y bueno, pues la verdad es que fue toda una sorpresa. El equipo que dirigía Bruno Metsu, también francés, pues maniató completamente al Leblés y poco a poco se fue haciendo acreedor de la victoria, comiendo el terreno, hasta que a la media hora de juego, una jugada espectacular de Haji Diouf por la izquierda, pase al centro y Bouba Diop remata a la portería marcando el 1-0. Parecería cuestión de tiempo que Francia iba a remontar, pero pasaron los minutos. Finalmente el partido acabó 1-0 y una de las grandes sorpresas en los mundiales se consumó. Senegal vencía a Francia. Después de eso, la segunda jornada se enfrentaron a Dinamarca, empate a 1, marcó primero Thomasson, pero luego se repuso muy bien Senegal y pudo finalmente empatar el partido.
Llegamos así a la última jornada de la primera fase y Senegal con esos 4 puntos estaba prácticamente clasificado, necesitaba un punto más ante Uruguay y todo iba pues a pedir de boca, puesto que en la primera parte 3-0 ganaba Senegal, había marcado Fadiga de penalti y 2 goles más de Bouba Diop, que fue un elemento súper importante en este mundial. Lo tenía hecho Senegal, pero ahí vino la garra charrúa, ese orgullo de campeón de la Celeste, y remontó el partido 3-3 con los goles del Chengue Morales, del Cacha Forlán y del Chino Recoba, y a punto tuvieron de marcar el cuarto y dejar eliminado a Senegal y clasificarse. Finalmente, pues Senegal avanzó como segunda de grupo, Dinamarca primero, y tanto Francia como Uruguay, 2 campeones del mundo, quedaron eliminados. En octavo de final, pues se planta contra Suecia, una Suecia que sorprendentemente había eliminado a Argentina en la primera fase. Parecía totalmente favorito el conjunto sueco, Larsson de hecho adelanta a Suecia y sin embargo Enrique Amará, este segundo delantero, que hizo un partido espectacular, marca desde la frontal del área a la media hora, pone el 1-1 y el partido se va a la prórroga. Aún vigente el gol de oro, es decir, un gol más, quien lo marcara pues clasificado directamente para la siguiente fase, pues ahí apareció de nuevo Enrique Amará para enchufar un golazo, un chute ante la portería, tocó en el poste y entró y marcó el 2-1. Por lo tanto, Senegal se clasificaba, llegaba a cuartos de final como lo había hecho Camerún en el 90. Y de nuevo, pues sería otra selección europea con la que tendría que enfrentar. En aquel caso, pues fue Inglaterra con aquellos 3 goles de Gary Lineker, que por cierto hoy también es su cumpleaños, es 60 años para el delantero inglés. Y en este caso, Turquía, una de las grandes sorpresas también en este mundial, que avanzó hasta semifinales, pues fue su rival. El partido 0-0, un gol anulado también a Bouba Diop, en fuera de juego, varias ocasiones por ambos bandos. Bueno, lo cierto es que de nuevo volvimos a llegar al tiempo extra y bueno, parecía que el desarrollo, el desenlace final iban a ser los penaltis. Pero ahí surgió la figura de Ilhan Mansit, el delantero que suele ser el suplente de Hakan Şükür, el mítico delantero del Galatasaray, y un muy buen centro de Ümit Davala por la derecha. Mansit toca el balón y el balón se mete en la portería de Tony Silva, con lo cual gol para Turquía 1-0 y Senegal quedó eliminada. Sin duda es uno de los grandes recuerdos que tenemos del 2002 y este equipo de Senegal pues quedará, como digo, para la historia. Luego otros equipos han seguido la senda de los africanos, pues como Argelia, como Ghana, Costa de Marfil, y bueno, como digo, un día os lo repasaré. Pues este ha sido más o menos el recuerdo que he querido traer, tanto de Maradona, por supuesto, y de Bouba Diop, dos leyendas, jugadores históricos en la Copa del Mundo, que nos han dejado desgraciadamente esta semana. Bueno, pues como siempre os digo, os doy las gracias por estar ahí en el vídeo, dale al me gusta si os ha molado realmente el vídeo, podéis suscribiros que es totalmente gratuito y como siempre os recuerdo que estamos aquí, con este pedazo de libro, jugamos como nunca, perdimos como siempre, estamos repasando la historia, redescubriendo la historia de España en los mundiales. En este caso nos centramos en lo que fue la historia desde Italia 90 hasta el Mundial de Estados Unidos 94 y todo lo que da por el medio, que tiene muchísimo que contar. Os doy las gracias porque se está teniendo muy buena acogida. Son tiempos también de Navidad, es un regalo magnífico. Está feo que yo lo diga, pero creo que es así. Ahora en la Carta de los Reyes pues lo podéis incorporar, que os vais a quedar la mar de bien. Os mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.